¿Qué tal si hablamos en un video de los estereotipos, de las ideas preconcebidas que tienen los extranjeros acerca de los mexicanos? Y vaya que sí tienen, ¿eh? Y les puedo decir, porque ya llevo un rato viviendo aquí en el rancho que es Europa. Y he recogido a lo largo de estos años, de estos meses, varias opiniones que a veces me dejaron boquiabierta, déjenme decirles. Hoy vamos a hablar de esto en este nuevo capítulo de C'est Mon Voyage. No saber ubicar a México. Aunque no lo crean, hay gente que no sabe ubicar a México en un mapa, sí, como lo escuchan. Entonces lo van a poner aquí al lado de Brasil o de Argentina. O hay gente que medio te ubica donde está Estados Unidos y Canadá. Y todo lo que está abajo de Estados Unidos, así todo, en una bolsa, revolvemos, acomodamos a donde se nos pega la regalada gana. México está en el continente americano y esto sirve para señalar otro error. Acá en Francia existe gente que se refiere a los estadounidenses como les américains, los americanos. No le digan por favor y por lo que más quieran América, Estados Unidos. Ellos son un país de las 35 naciones que tiene el continente. Es como si los alemanes se apropiaran del gentilicio europeos. Ellos fueran los europeos y los demás, sí, son franceses, griegos, portugueses. Yo soy francesa y también europea. Quien sea mexicano, chileno, boliviano, canadiense es también a la vez americano. Hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? En México solo hay mayas y aztecas. Otro error de muchos extranjeros es que cuando te hablan de poblaciones nativas, de pueblos antiguos de México, te los relacionan a todos, absolutamente todos, con los mayas o los aztecas. Cuando van a la Ciudad de México, una visita obligada dada su cercanía son las pirámides de Teotihuacán. La cosa es que muy seguido relacionan a estas pirámides con los aztecas o incluso con los mayas, cuando no tienen absolutamente nada que ver. Sin lugar a dudas, los mayas y los mexicas o aztecas son quienes de más de fama popular gozan en el mundo. Pero en México existieron otras civilizaciones, entre ellas los teotihuacanos, quienes construyeron esta ciudad, la Ciudadela, con sus inmensas pirámides hace aproximadamente 2000 años. Misma circunstancia con la gente que va a Cancún y aprovecha para visitar el observatorio de Tulum o la pirámide de Chichén Itzá, ambos de la cultura maya. Hay que decir que mucho antes que los aztecas, mayas y teotihuacanos estaba, por ejemplo, la cultura olmeca, también llamada la cultura madre, por ser de las más antiguas de toda América y por lo tanto también de las más viejas de todo el mundo. Así que ya saben, ni las pirámides de Teotihuacán son aztecas y tampoco están únicamente los aztecas y los mayas. En México todo es puro calor. Es muy chistoso porque a veces te topas con uno que te va a decir México es puro desierto y sol. Y el otro, no, México es pura jungla y sol. O sea, hay sol, pero no saben dónde pega el sol. Si es desierto o jungla. Bueno, por fortuna México tiene playas, desiertos, junglas, pero también muchas cosas más. Tiene cocodrilos al sur y osos al norte, manglares y bosques, lugares como la Selva Lacandona o la Rumorosa, sitios como la Riviera Maya o la Huasteca, zonas como los Tuxtlas de Veracruz o los parques nacionales de la Sierra del Norte. México es gigantesco, son casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, en este país cabrían 24 países europeos, como ven en la imagen. Caben 3 Francia y un pedazo más en México. Tiene climas bien variados. Por ejemplo, si estás en Ciudad de México en la temporada de lluvias, que va de junio a octubre, te va a caer lluvias frescas con horario de Godín. Siempre es a partir de las 4. Si estás en Toluca en invierno, seguro que te vas a congelar. Y estas dos cosas les digo porque lo viví en carne propia. Yo lo aprendí. Si te toca también invierno en áreas del norte, puedes ver nevadas en ciertos sitios de Coahuila, Durango, Zacatecas, Chihuahua. Por su geografía y orografía, México es uno de los 10 países mega diversos del mundo. Tiene más variabilidad climática que todo el continente europeo. Pero claro, si solo se va a Cancún o si solo ves películas con filtro sepia, se va a recrear este imaginario. México es color sepia. Llegamos así a otra tomadura de pelo, el filtro sepia México.
fuera desierto, playa o ciudad o jungla, el cine gringo siempre que ponía escenas de México en sepia. ¿Qué onda? Y pues todos sabemos que absolutamente nada que ver. Cuando al dios Écatel sopla de lo lindo, la Ciudad de México se ve maravillosa y llena de colores. O qué decir de esos cielos cuando vas para el campo, las montañas o la playa. Una hermosa paleta de tonos y colores. Vean nada más como cierto cine maneja las escenas, el color, la paleta cromática, sea que las escenas estén grabadas, no sé, en Nueva York, en Londres, en París, en cualquier ciudad de primer mundo y de hemisferio norte. O cuando se graba, no sé, en México, en Brasil, en la India, en Senegal, pues la cosa cambia totalmente. Ahora, si como dicen que el filtro amarillo es para sugerir que en la escena hay calor y todo es sofocante y todos estamos sudando, yo no he visto películas del verano de Francia o Estados Unidos con este filtro. Y miren que hace un calor insoportable en estas fechas. Son bien notorios los clichés. También está esta idea de que todo México tiene una calle donde hay una cantina de 2 puertas, de donde salen 2 borrachos cantando, y en cada esquina hay un altar religioso y donde todos los actores tienen cara de malo tipo Dani Trejo Machete. O todos están sudados o brillosos. Otro estereotipo fuertemente alimentado por la industria del entretenimiento. Para quienes promueven estos imaginarios, la utilización de estos colores debe tener un sentido de añejo, sudado, atrasado. Esto crea francamente un imaginario que a mí me parece ridículo y que predispone a muchas personas. Visite México, o sea, visite Cancún, Los Cabos o Ciudad de México. Si visitaste solo Cancún, Los Cabos o Ciudad de México, me consta que no visitaste México. Tiene más de 15,000 kilómetros de costas, 35 sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad, 67 parques nacionales y 132 pueblos mágicos. Y eso sin contar los que no tienen ese membrete, pero también tienen mucha vitalidad. Y así como México no es solamente estos lugares, la Ciudad de México no es solo Coyoacán, el centro o la Roma Condesa o Polanco. Confundir lo Tex-Mex con México. Otro error muy habitual es confundir la comida de la zona fronteriza, la comida que llamamos Tex-Mex, con la comida mexicana. Por ejemplo, lo que son las fajitas, los nachos, el chile con carne, los burritos. Sí, es comida fronteriza, obviamente tiene su carga mexicana, pues históricamente hablando el sur de Estados Unidos era de México, pero a estas alturas también esta comida tiene su carga estadounidense, pues. Si quieren probar comida mexicana y solo han probado comida Tex-Mex de la zona fronteriza, no saben de lo que se pierden, amigos. La comida mexicana es... Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y la encuentras por todos lados, vamos. Desde el tamalero que pasa por las mañanas o la chica del pan que pasa por las noches. El panadero con el pan. Están, agárrense, los tamales, las trayudas, las doraditas, los tacos. Y los diferentes tipos de tacos que hay, porque déjenme decirles que la lista es infinita. Pasando por mis chilaquiles, que es mi comida favorita, las quesadillas. ¿Con o sin queso? Los michotes, las enchiladas, la birria, los chiles en nogada, las flautas, las corundas, la carnita asada, el cabrito, la barbacoa, los nopalitos navegantes, el guasontle, los quelites, los chiles rellenos, los papadzures, la torta ahogada, el mole poblano, la machaca con huevo, los cuajitos, el pozole, el caldito de camarón, el pipián, el aguachile, los nopalitos asados, las tostadas, el molcajete, las hojaldas, el mole veracruzano, la torta cubana. ¡Uf! Ya se me va el aire, ahí voy a parar. Y además se me está haciendo agua la boca. En México se bebe puro tequila. Es importante decirles que no solo existe el tequila, El tequila es la bebida con alcohol mexicana más conocida afuera. A últimas fechas ha adquirido notoriedad el mezcal también, pero aparte de estas dos hay una tercera bebida derivada también del maguey. Nos referimos al pulque. Si quieren saber más sobre esta bebida, ya me sacrifiqué una vez probando muchos sabores para hacer un video sobre esta bebida de los dioses y se los dejo acá abajo. Ave María, yo no quería, pulque sagrado, divino tormento. ¿Qué haces afuera? Vamos para adentro. Estiro mi mano, encojo mi codo y a salud de todos ustedes me lo chingo todo. Salud. ¡Salud! También está el tepache, la charanda, el sotol, el xtaventún, ¿lo dije bien? El torito, entre otras que seguro se me fueron, pero ustedes me ayudarán a ponerlas en los comentarios. México es puro pachangón.
Hay una imagen que se recrea de lo latino. Fiestero, caliente, bailando, cantando. Ya saben, todo el mito. Y pues es una situación a medias, ¿no creen? Si bien en lo general de México a Chile sí son poblaciones más abiertas a la convivencia, menos rígidos en el trato, vamos, no es ni una generalidad ni para todas las personas ni todo el tiempo. Es la misma situación con eso de que todo europeo es frío sí o sí. Hay latinos fríos, europeos más fiesteros que un viernes de fin de clase, todo México habla chilango o fresa. Esto va para quienes hablan español y se debe sobre todo a las telenovelas mexicanas que recrean también unos estereotipos sobre los mexicanos bien surreales, me cae. No vamos a negar que sí existe el caló chilango. Ici les champiragères et ils dansent tibiritabara. El tonito fresa, pero eso es solo una parte. En México, por ejemplo, en la costa, la gente no suele pronunciar la S. En el norte, el acento es más golpeado. Y en el sur, por ejemplo, en Yucatán, no sé cómo explicarlo, pero el acento es más cantadito, más cortadito, bomba. Cambia mucho entre cada estado. Por ejemplo, en Chiapas, algo que me es muy llamativo, en que en vez del tú o del usted, utilizan el vos. Como sería en Guatemala, en Argentina, en Uruguay. Y bueno, ya que hablamos de formas de comunicar, en México no solo se habla español. Existen 68 lenguas indígenas, muchas de ellas habladas por muchísimas personas. Según el último censo oficial, en México más de 1.5 millones de personas hablan náhuatl, más de 700,000 hablan maya, cerca de medio millón habla tzeltal, tzotzil o mixteco. El 5 de mayo es la independencia de México. Mexicanos que no habían cruzado la frontera, sino que la frontera les cruzó, como dice la canción. Es decir, que de un día a otro dejaron de vivir en territorio mexicano porque el territorio, la tierra en la cual vivían, se había vuelto estadounidense. Pues ellos empezaron a festejar el 5 de mayo. Fecha donde México venció a Francia en una batalla efectuada en 1862, conmemorándola como una reivindicación de la defensa ante un ejército invasor, en este caso Francia, pero también Estados Unidos. Y también porque Ignacio Zaragoza, el general al mando de esta batalla, había nacido en Texas, cuando este estado era mexicano. El 5 de mayo era un día que las comunidades chicanas recordaban, pero fue hasta finales de los 80 del siglo pasado que se hizo de este acto un show grande, y pasó de conmemoración de reivindicación histórica a una fiesta de la herencia cultural mexicana en Estados Unidos. Los sombreros mexicanos con peluches alrededor, las maracas, las margaritas, el cactus con bigote, esos tacos todos duros como de utilería de teatro y las piñatas en forma de burro. De ahí que mucha gente en el extranjero crea que el 5 de mayo es el día de la independencia de México. Y no, mi gente, es el 16 de septiembre y se festeja de manera muy distinta. ¡Cuidado! ¡Estás en México! ¡No puedes tomar agua de la llave! Ahí que les digo, durante los casi 10 años que he pasado en México, todo este lapso he tomado pura agua de la llave. Y aquí me tienen bien vivita y joleando. Y cuando me ha tocado hacerme estudios clínicos, perfecto. Sé que después del terrible temblor de 1985, varias tuberías de la Ciudad de México se averiaron y la gente tuvo que tomar agua embotellada, algo que para entonces era una novedad en México. Después se restablecieron estas conexiones, pero llegaron las empresas de agua embotellada, las que ustedes conocen, y se instauraron. Ojo, no digo que no hay excepciones. Hay lugares, vamos, donde no puedes tomar agua de la llave. Existen mapas de la calidad de agua en México y parte del territorio tiene agua que cumplen las normas para ser bebida, o en todo caso pueden comprarse un filtro y ponerlo en su llave o grifo, pero seguir comprando a embotelladoras que lo único que hacen es filtrar el agua, que es de todos, para luego revenderla 10 veces más cara y generando más plásticos. Es surreal. Verificar, ver en sitios oficiales cómo está la calidad del agua en el lugar donde viven. Y más en estos tiempos en los que el agua escasea, vamos. México es pura violencia. México tiene problemas sociales, como los ha tenido cualquier nación a lo largo de su historia. Pero no es por todos lados la misma situación. Yo viví de 2011 a 2020 en México. Viví en Toluca, en Ciudad de México, en Iztapalapa, en la Roma Norte, en la Gustavo Amadero. Y vamos, o sea, no he vivido en este México color sepia, como es bien de los gringos promocionar, ¿no?
Hay que tener las precauciones por todos conocidas, sobre todo en las ciudades grandes, pero claro que se puede hacer una vida común y corriente. Ahí dejamos este video. Vayan diciéndome aquí abajo cómo lo vieron, qué les pareció, si reconocieron una situación que vivieron con un extranjero, con alguien que no conocía México. Me interesa. Compartan este video a viajeros que conozcan, a extranjeros o a mexicanos extraviados que todavía no conocen las maravillas de este país y que todavía siguen adoleciendo de este tipo de prejuicios errados. Ahora sí, muchas gracias por haber visto este video hasta aquí y también muchas gracias por los apoyos que me han dado por el intermedio de los super thanks que están aquí abajo. Espero verlos pronto y les mando un besito mientras tanto.